Son las 7 de la mañana con 6 minutos y empezamos ya nuestro segmento de entrevistas. Saludamos a esta hora con nuestro compañero Byron Galaza. Byron, ¿qué tal? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Televidentes, muy buenos días, gracias. Hoy tendremos una agenda de invitados a propósito de estas nuevas medidas que ha tomado el Comité Operacional de Emergencia de los controles. Estará con nosotros la coordinadora y supervisora de la Agencia Metropolitana de Control en Quito para saber qué novedades ha habido, pero también estará con nosotros un científico de la Universidad Espíritu Santo del Centro de Investigaciones. Recuerda que se está estudiando localmente las cantidades de cepas que pueden haber determinado también los científicos, y nos hablará precisamente de eso el doctor Fernando Espinosa, es director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo. Eso es importante de cara pues a lo que se viene para enero. Esperamos que nosotros le decimos a ustedes que tengan en cuenta sobre todo las restricciones de movilidad, que tengan en cuenta también el toque de queda. Son medidas que ha anunciado el gobierno nacional para un poco frenar estos contagios y aglomeraciones que podrían darse en fechas como esta, 24 de diciembre. Y a propósito de eso, ¿ya tiene lista la cena para hoy? Bueno, la verdad es que más importante que la cena es de estar con familia, los pocos que tengamos por la suerte de tener seres vivos. Creo que es el mejor regalo que podemos tener en Navidad, que nuestros seres queridos estén junto a nosotros. Y bueno, ¿qué comeremos? Quizás no es lo más importante. Lo importante creo que es estar juntos y además respetando las distancias, como decían los médicos y los especialistas hace muy poco. Y a propósito de eso, esta noche hay noticiero también. A propósito de eso, a las 19 horas vamos a cerrar el informativo como de costumbre, pues, con las noticias que se generen en este día. Le dejamos entonces a usted con las entrevistas de la jornada. Gracias, Vanessa. Bueno, como lo decíamos, vamos más adelante a tener a estos dos invitados, pero también queremos recordarle que hoy es jueves de Bazar Navideño y estará Ana María Suárez, por supuesto, más adelante nos contará cuáles son esos emprendedores que junto a Ana María Suárez nos entregarán esas ofertas navideñas que usted puede participar. Recuerde que puede inscribirse para el concurso. Al final de este noticiero habrá un concurso de algunos de los obsequios y regalos que nos han traído estos emprendedores. Hoy estará, por ejemplo, Alejandra con un desfile de modas canino, a quienes aman las mascotas, pero también estará Andalía, que nos demostrará lo que se puede hacer con los frutos secos, algo realmente muy interesante para quienes quieren algo alternativo para esta Navidad. Y también finalmente Edith Molina, otra emprendedora, esta vez quien nos presenta una oferta de juguetes elaborados exclusivamente de cartón, muy alternativos para este momento que vivimos. Y como hemos dicho, vamos a iniciar ya este espacio de entrevistas. A esta hora nos acompaña en el estudio de Telediario la abogada Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Estefanía, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Byron, buenos días a todos. Bueno, han tenido un arduo y duro trabajo. Vi que ayer había algunos incidentes con algunos comerciantes en el sector del Tejar, en el centro de Quito, precisamente por el incumplimiento del aforo, el distanciamiento. ¿Qué tan complicado ha sido para ustedes, que han trabajado además durante toda esta emergencia, pero ahora con las nuevas restricciones, tanto del toque de queda como del estado de excepción, para que el ciudadano y los comerciantes que tienen todo el derecho a trabajar puedan mantener el distanciamiento y no se aglomeren? Bueno, comenzando con lo que tú dices, todos tenemos derecho al trabajo. Sin embargo, ahora estamos en una crisis sanitaria en la cual tenemos que cambiar un poco nuestro estilo de vida, y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando en conjunto con todas las instituciones del Estado central como el Estado seccional. Justamente comenzamos el día 21 de diciembre con el estado de emergencia y las resoluciones del COE. Nos reunimos casi todos los lunes con mesas técnicas para analizar cómo va el tema del contagio. Uno de nuestros rectores es justamente la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud, para nosotros poder tomar estas decisiones técnicas y científicas para analizar cómo podemos hacer medidas en las cuales restrinjan básicamente las aglomeraciones, el contagio como tal, ya que vemos que las personas no han acatado las medidas en general. Tenemos nosotros que justamente antes de iniciar este estado de excepción y estas nuevas medidas, más de 567 sanciones, justamente desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre más o menos, se han aumentado más o menos de 160% comparado al anterior mes. Entonces creo y vimos que va a ser necesario justamente estas medidas que
que estamos tomando. Entonces sí, efectivamente en el Tejar ayer tuvimos un macrooperativo, porque en el centro histórico Manuela Sáenz toda la parte de la zona de ahí es demasiado conflictiva justamente, y vemos que las personas no utilizan las mascarillas, utilizan a medias o se las ponen en los cuellos. Entonces justamente intensificamos ahí los operativos, como lo hicimos también la noche del martes 22, ya que era justamente necesario ya poner y que la gente sepa cuáles son las medidas que se estaban teniendo, ya que el 21 todavía no teníamos claros cuáles eran las sanciones y las restricciones como tal. Entonces, efectivamente, ayer también tuvimos por tabacos, que es un tema de salud también, ¿no? Y ahí tenemos contrabando de tabacos. Entonces, en realidad estamos atacando cada zona de acuerdo a la problemática que tenemos. ¿Cuál es la contravención o las contravenciones más comunes y que más han generado sanciones? Bueno, nosotros básicamente nuestro mayor problema en el tema de bioseguridad, que ya tenemos una ordenanza, la 010 del 2020, desde hace 6 meses prácticamente, en la cual nos pone que el no uso de la mascarilla, las aglomeraciones o la distancia o no portar documentos son por $100, con una reincidencia de $200. Otro problema que tenemos más en los miradores, en los valles también, y afuera cuando existen, por ejemplo, estos temas de fiestas, como en noviembre que hubo, y en octubre, justamente el 31, que vimos una aglomeración de más de 1.500 personas en las tribunas del sur y del norte. Tenemos ahí también el problema de los libadores, ¿sí? Ahí estamos hablando de un 50% de un salario mínimo vital, con una reincidencia de un salario mínimo vital. Y en las zonas específicas turísticas, que son la Mariscal, y tenemos también el centro histórico, es de un salario mínimo vital con una reincidencia de 2 salarios mínimos vitales. Ahora, ustedes entiendo, han hecho una zonificación, una especie de mapeo de cuáles son esos puntos calientes, esas zonas más conflictivas. Creo que la Mariscal es una de esas y debe haber otras que me gustaría que nos explique detalladamente, pero a pesar de los controles, la gente insiste en las sensibilidades en esas zonas y han pensado quizás como agencia ser un poco más drásticos en la sanción que les permite la normativa. Bueno, las sanciones ya están establecidas, son las que le comentaba en cuanto a bioseguridad. También creemos que las sanciones no te cambia una cultura, no te cambia una visión en general de una ciudad, y tampoco te cambia el hecho de que tenemos ya el 85% de camas de unidad de cuidado intensivo ya llenas. Entonces, puede ser que aumentemos la sanción, es también difícil de sancionar porque la gente se te va corriendo muchas veces, no tienen los documentos. Policía Nacional nos apoya al 100% en cuanto al tema de que nos entreguen sus identificaciones, pero creemos que no es simplemente el tema de sancionar a todo el mundo o estar con un policía metropolitano atrás de cada persona. Creo que aquí ya vamos casi 9 meses, 10 meses dentro de este virus, entonces creo que es necesario ya que las personas tomemos en cuenta que es por vida o muerte, ¿no? Entonces sí, como tú me preguntabas, efectivamente tenemos sectorizado, tenemos las 8 administraciones zonales son realmente conflictivas, sin embargo tenemos puntos fijos, por ejemplo en la Javí. El día martes tuvimos una aglomeración de casi 200 personas, entonces llegamos justamente con Fuerzas Armadas, quien está ayudando por el estado de excepción de acuerdo a sus competencias. Con Policía Nacional nos hemos también dividido en los otros distritos. Entonces tenemos también en los valles, también la gente se reúne mucho, sabiendo que ahora tenemos solamente la posibilidad de reunirnos con 10 personas. Muchas personas nos dicen, incluye mi familia, yo soy 5, más 10 que vengan de afuera. No, señores, es 10 máximo. Y es más, no nos reunamos. No nos Sería reunamos. Lo ideal. Eso es lo que nosotros queremos, que ahora la gente tome en cuenta que es una Navidad y un Año Nuevo diferente, que no podemos hacer lo mismo, que tenemos que comprar vía online, que justamente nosotros hemos extendido los horarios de compras en los centros comerciales de 8 de la mañana a 8 de la noche. El día de ayer, por suerte, fuimos a hacer algunos controles tipo 5 de la tarde y estaba normalizado, pero antes de ayer... ¿En los centros comerciales? En los centros comerciales, pero antes de ayer estaba terrible. Hoy vamos a volver a hacer controles. Claro, dicen, déjenos trabajar. Sí, queremos todos trabajar, pero no queremos que el día de mañana, en 15 días, que se acaba justamente los primeros 15 días de estas excepciones, de estas nuevas reglas, tengamos que analizar y ya tener algo mucho más fuerte, ¿no? Que sería ya un toque de queda
más extensivo, que eso es lo que no queremos. Hay una población que evidentemente no podemos olvidarla y que también genera algún tipo de foco de potencial contagio, que son los inmigrantes y los mendigos y la gente que está en situación de calle. ¿Ustedes tienen tal vez algo establecido para ellos? ¿Han focalizado qué sitios de la ciudad son donde permanecen estos grupos? Porque no son pocos, o sea, tal vez están repartidos por diferentes semáforos o zonas de la ciudad, pero son muchos. Sí, bueno, como sabemos se ha acentuado el tema, ¿no?, de las ventas informales, de la gente que está en las calles pidiendo caridad o cosas así. Entonces, obviamente se ha incrementado por la pobreza que existe y el desempleo. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado integralmente es con la Secretaría de Inclusión Social. Por ejemplo, nos dimos cuenta el 21 y el 22 que salimos a los operativos, macrooperativos, en el toque de queda nos dimos cuenta que efectivamente existen estos focos en los terminales, por ejemplo, de personas que llegan y están con niños. Entonces, el día de ayer salimos con Inclusión Social también para ayudarlos a ellos, poderlos llevar a albergues y hacer nuestra parte como municipio, tomando en cuenta que la rectoría de este tema es del gobierno nacional como tal. Entonces, podemos nosotros, de acuerdo a eso, si estamos trabajando con los grupos más vulnerables, que son justamente mendigos, ancianos, y llamamos a la gente a que no dé dinero en las calles, ¿no? Porque si es que existe, no alimente quien te dé, tú sales a las calles y prefieres eso. Y en este momento, hasta por tu vida, porque tú das una moneda y en esa moneda lastimosamente puede estar el contagio. Teniendo en cuenta que ahora se han desarrollado estas nuevas cepas, que sí han habido varias cepas, pero esta es una de las más contagiosas, según lo que se ha leído y según lo que dicen, obviamente. Ahora, esta gente de situación de calle, migrantes, gente que está en una pobreza extrema o vendiendo informalmente en los semáforos, ¿no son sancionados? ¿O sí? Bueno, con multas me refiero. Claro, ¿no? La pobreza y la mendicidad no son sancionadas vía Constitución, obviamente. Sin embargo, por ejemplo, el vender en la calle el mal uso del espacio público, claro. eso sí es sancionado. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos las personas que limpian parabrisas, de eso se les puede, pero lastimosamente son extranjeros. La mayoría son, y además indocumentados muchos. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es salir en conjunto con Policía Nacional, con Migración. Eso es una de las buenas cosas que nos ha dejado la pandemia, trabajar en conjunto interinstitucionalmente, como se ve, ¿no? O sea, damos esa imagen ante todos y es verdad, justamente coordinamos para que se pueda, como digo, la sanción debe ser lo último, pero en este caso nos toca sancionar justamente porque estamos a favor de la vida de las personas. No te aglomeres en un centro comercial, no te aglomeres en un centro comercial del ahorro, cumple, también las personas, los dueños de los centros comerciales, los dueños de los locales también tienen que cumplir ciertos protocolos que ya están establecidos desde, como le digo, hace como 8 meses. Así es. Sí, la señalética, el tema de lavarse las manos, el distanciamiento, tenemos protocolo de salud, protocolo de territorio, hábitat y vivienda que te da el tema de señalética, el protocolo de movilidad. Entonces, todo eso nosotros como agencia hemos ido poco a poco en cada uno, primero sensibilizando a las personas, previniendo a las personas previo a sancionar, porque estamos en un momento bastante crítico en cuanto a lo productivo y al desarrollo en general de los negocios que han venido, pero no queremos retroceder. Eso creo que es un mensaje de que no hay que retroceder en cuanto a los que ya se fueron abriendo, sino más bien justamente que cumplan estos espacios para poder nosotros seguir permitiendo que estos comercios en general sigan desarrollándose y no se suspendan las licencias únicas de actividad económica, como se suspendieron, por ejemplo, en los pirotecnias. Eso justo iba a preguntar. ¿Hay algunas suspensiones de locales comerciales o actividades que están reguladas con estos certificados de funcionamiento del municipio que han transgredido? ¿Son muchas? ¿Son pocas? Bueno, tenemos solamente en esta semana por mal uso de la LUA, es decir, por que tu permiso no está utilizado correctamente, es decir, restaurantes que se convierten en bares, por ejemplo, tenemos sancionados ya 14 de estos establecimientos. Sabemos que solo pueden abrir hasta las 10 de la noche, ya que comienza el toque de queda, hasta las 4 de la mañana, que el consumo de alcohol, tenemos una ley seca, igual que el toque de queda,
queda, entonces solo hasta las 10 de la noche, por lo cual hemos socializado. El primer día fue totalmente de socialización, porque la gente a veces desconoce. Sobre todo que fue tan repentino del mediodía y en la noche ya estábamos con otra excepción. Pero a veces hay que tomar esas decisiones, si es que nos demoramos mucho en tomarlas, pues va a haber muchos más problemas. Pero sí, efectivamente, el primer día fue solamente de exhortos a las personas, usted puede abrir, porque no sabían si abrir hasta las 8, si hasta las 10, entonces fuimos a los restaurantes. A socializar. Sin embargo, el martes y ayer, que fue el partido, también nosotros ya fuimos un poco más drásticos en eso, entonces ya 15 fueron sancionados, y hay otros que definitivamente no pueden abrir durante estas fechas, hasta por lo menos el 2 de enero, que volveremos a retomar las evaluaciones. Tenemos los bares, las discotecas, los centros nocturnos. Eso no pueden ¿Insisten ellos, por ejemplo, en camuflarse en restaurantes y dedicarse a la venta de alcohol? Porque creo que sí hay, creo que es la excepción, pero me parece que sí ha habido, sobre todo en el centro, me fijaba mucho que hay una especie de cantinas clandestinas, por usarlo de una manera. Sí, tenemos las fiestas clandestinas, tenemos las cantinas clandestinas, tenemos los bares clandestinos. Y lo que va la gente, ¿no? Sí, lastimosamente, y de ahí se ve justamente en la parte de salud, ¿no? Los contagiados. ¿Dónde se ven este tipo de inconductas más? ¿En el centro? En el centro tenemos más las canchas. Valles, me parece, las canchas, ¿no? Tenemos las canchas donde van y juegan. Están suspendidos los deportes que pueden haber contacto. Por supuesto. Sin embargo, vemos que son canchas de 30 a 60 personas las que nosotros desalojamos, y tenemos también fiestas clandestinas. Antes de ayer, sacamos una de 150 personas. Ya. Entonces, ¿En qué sitio de la ciudad? Por Chillogallo. Entonces, y son zonas donde además hay alto contagio. Además. Exactamente, Calderón, Chillogallo, La Magdalena, tenemos el centro histórico, son zonas que están realmente altas en los contagios, y que donde no existe ahora, como le digo, camas de cuidado de unidad. Una duda que he escuchado mucho, sobre todo en redes, es que la gente que usa los gimnasios están preocupados porque muchos de ellos han dicho que van a cerrar o van a suspender por todas estas situaciones. Por ejemplo, en Guayaquil no es lo mismo, porque cada ciudad es autónoma en sus decisiones, están prohibidas las actividades de gimnasio, pero aquí entiendo que no, pueden funcionar con el aforo y con las medidas sanitarias. ¿Esto es así? Sí, tienen, bueno, nosotros, como le comentaba, hemos abierto los lugares comerciales, los centros, por ejemplo, de gimnasios, hasta los centros de diversión nocturna, de ese tipo de actividades, lo hemos abierto de a poco con planes pilotos. Entonces, los planes pilotos nosotros revisábamos que cumplan con un checklist. Por ejemplo, los gimnasios tienen que tener bastante ventilación, tienen que tener la señalética, tienen que tener, por ejemplo, las máquinas. Unas máquinas sí pueden ser utilizadas, otras máquinas no pueden ser utilizadas, y efectivamente vemos que, y nosotros como Agencia Metropolitana de Control vamos a revisar cada tiempo diferentes gimnasios para ver cómo va, y después de eso sí hacemos nuestro informe, un informe técnico en el cual verificamos que se cumplan o no con estas medidas de bioseguridad. Hasta el momento no hemos encontrado mayor novedades. Si hay algunos gimnasios que no cumplen, entonces a esos por bioseguridad nos toca cerrar, y estamos hablando casi de $3,000 de multas. Entonces, no hemos tenido esos problemas en general. Más bien lo que nos han pedido es abrir estos nuevos negocios, como son los bares, discotecas, en los cuales hemos pedido que sea, por ejemplo, en enero presentado un plan piloto, ya que en este momento no puede haber fiestas, o sea, no debemos tener fiestas. Entonces, no queremos, sobre todo el alcalde, no ha sido su predisposición nunca cerrar más, pero sí en el tema de salud, si es por la salud de los quiteños, se toma decisiones, como le digo, técnicas, informes técnicos, tanto de la Agencia Metropolitana de Control como la Agencia de Tránsito, dependiendo del tema de los salvoconductos, así como de la Secretaría de Salud. Estefanía Granados, muchas gracias por el tiempo y las explicaciones. Gracias a usted.